continuar esta segunda parte, esta primera parte de la tarde, para dinamizarnos un poquito y no dormirnos, sacar un papita de la meditación que hemos repartido esta mañana. Si a alguien le falta, ¿todo el mundo tiene? ¿Le falta alguien? Vamos a terminar de explicar la meditación que vimos en el seminario anterior y la parte primera que pone Guru Mantra es una estrofa muy antigua que se pronuncia invocando al maestro. Entonces se invoca al maestro 3 veces y el significado es saludo al maestro, quien es un deva, un ángel, ¿no?, por iluminación, una persona cósmica, aquel que me otorga la cooperación de los devas, que destruye todos los impedimentos de mi sendero de la verdad, quien me guía a través de todos los mantras y me colma, quien me guía a través de los 3 mundos, a él invoco. La diferencia entre las invocaciones y los mantras, que a veces la gente lo confunde, las invocaciones son determinadas estrofas que sobre todo tienen un impacto mental, también en nuestros niveles, pero es una invocación que sobre todo tiene un contenido mental. Y tenemos muchos ejemplos en las invocaciones que dio el maestro tibetano en sus libros. Pero el maestro tibetano en sus libros no dio mantras, porque los mantras son básicamente sonidos arreglados según ciertas métricas, según ciertas claves esotéricas, y son o normalmente en sánscrito o desde primeros del siglo XX algunos en inglés. Entonces, la importancia de un mantra es sobre todo el sonido. Uno puede pronunciar ese sonido en sánscrito sin saber el significado y eso tiene un impacto, un efecto en los 3 cuerpos. Los mantras, cuando se pronuncian solo a nivel mental, tienen un impacto principalmente a nivel mental. Pero cuando se pronuncian físicamente, el impacto es en los 3 mundos. El mental, el emocional y etérico físico. Y los mantras, cuando se pronuncian en grupo, todavía son mucho más potentes, porque genera un vórtice atractivo de energías que ayuda a los propios integrantes del grupo, transforma sus cuerpos, cambia las moléculas de los cuerpos físicos, etérico, emocional y mental, y también produce un impacto en los alrededores. Por tanto, esa es la diferencia entre una invocación y un mantra. Aunque es conveniente o puede ser útil saber el significado de un mantra, pero no es importante. Lo importante es la clave del sonido. Los grandes videntes de Oriente descubrieron que en la naturaleza, cuando contactamos con ciertas energías o ciertas fuerzas délicas o angélicas mediante determinados sonidos, esas energías entran en nuestra conciencia, en nuestros cuerpos. Si yo digo par, 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 pues estoy haciendo una invocación y, en cierta manera, eso a nivel mental me puede ayudar a tener, pues, un poco más de paz. Pero si yo digo Shanti, 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 estoy abriendo el interruptor de las fuerzas de la naturaleza, de los ángeles de la paz, y a través de ese interruptor, las fuerzas de la paz entran en mis cuerpos y transforman mis cuerpos y los hacen más pacíficos. Por eso la importancia de trabajar con los mantras, con los sonidos sagrados. Debido a que es una ciencia, quizá la ciencia más elevada, porque el sonido puede destruir o construir,
tiene un impacto directo sobre la materia, ha sido una de las ciencias más ocultas dentro de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano hace ya bastantes millones de años demostró que no estaba preparada para trabajar con los sonidos, con los mantras. Esto ocurrió en la Atlántida. Uno de los efectos de que se hundiera la Atlántida fue porque los atlantes, en la cuarta raza, trabajaron de manera egoísta con los sonidos. Y mediante la utilización de ciertos sonidos que atraían a ciertos devas de la naturaleza, de origen oscuro, eso hizo que en la Atlántida hubiera mucho sufrimiento y finalmente, pues, se sabe esotéricamente que tuvo que intervenir Shambhala y tuvo que hundir la Atlántida porque no había remedio. Por eso es una de las ciencias más poderosas dentro de la vida espiritual. Y la jerarquía está dando con cuentagotas, de hace pocos años, de nuevo algunos de estos sonidos sagrados para que nos ayuden a acelerar nuestra evolución. Tibetano en sus libros habla sobre el poder del sonido, el poder de transformar la materia, pero él solo da invocaciones, no da mantras. Por eso, nosotros, ¿no?, dentro de esta meditación, trabajamos con algunos sonidos, solo con algunos mantras, a fin de acelerar la consciencia. Por eso, antes de la meditación se pronuncia esta plegaria antiquísima que se dirige al mantra. Y dice así: Om Namaha Shri Gurudevaya Paramapurusaya Sarvadevata Vasikaraya Sarvarista Vinasaya Sarvamantra Chedanaya Trailokyam Vasamanaya Swaha. Es muy breve y es, por tanto, llamada Guru Mantra, es decir, es un mantra dirigido al Guru. Al Guru es el maestro, aquel ser humano, aquel hombre o aquella mujer que ha caminado por delante de nosotros, que es un alma mucho más antigua y que ha llegado a la realización humana. Igual que un niño pequeño, cuando tiene necesidad, llama a su papá o a su mamá y vienen a ayudarle, pues igual un buscador de la verdad. Cuando necesita ayuda para proseguir adelante en el camino espiritual, necesita protección, necesita ayuda, pues también invoca a su padre espiritual o a su madre espiritual. Por tanto, este mantra inicial es una invocación al maestro. Luego el resto lo vimos, si os acordáis, está grabado también en el CD del seminario anterior. Y luego en la segunda página, donde pone Sham no Mitrashan Varunaha, en la página segunda. Que es el punto número 6. ¿Lo veis? Sí. Que pone Sham no Mitrashan. Esta se llama la invocación, un mantra, la invocación del maestro y el alumno. También es un mantra muy antiguo en el que el discípulo pide protección para el maestro. El discípulo pide protección para el maestro porque cuando un maestro empieza a poner sus ojos en un futuro discípulo, tiene riesgos el maestro. Y tiene que protegerse de las imprudencias o limitaciones del discípulo. Entonces el discípulo pide protección para el maestro. Por eso es la invocación del maestro y el alumno. Y se canta, se pronuncia después del Gayatri. Gayatri, que vimos que es, en el número 5, es el mantra de la luz, la canción de la luz, y se considera el mantra más importante para traer la luz del plano búdico hacia nuestros cuerpos. Sabéis que
Más allá de la mente, del mundo mental, está el siguiente plano, o mundo, que es el mundo búdico, el mundo del amor e intuición. Entonces, en el plano búdico, en el plano intuitivo, pues es el mundo, el plano de la luz. Y mediante Gayatri se pronuncia, se invoca esta luz, y esta luz entonces entra dentro de los cuerpos. Es la quinta estrofa, es Om Bur Bhuva Suvaha, Om Tat Savitur Varenyam, Vargo Devasya Dhimahi, Dio Yona Prachodayat. Gayatri es el mantra más importante para invocar la luz de los planos espirituales y hacer que esa luz entre dentro de nuestros cuerpos e introduzca luz en nuestra mente, el cuerpo mental, introduzca luz en el cuerpo emocional y introduzca luz en el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Es una invocación directa a la luz, por eso se llama la canción de la luz. Este mantra, por tanto, es uno de los más importantes según todos los grandes sabios, según los grandes rishis, y especialmente en los momentos actuales, porque el planeta está atravesando determinadas coordenadas en el cosmos, que como sabéis, está haciendo que nuestro planeta vaya recibiendo cada vez mayores dosis de luz. Luz física y luz espiritual. Y nuestro planeta está siendo sometido, igual que el sistema solar, a una gradual y lenta recepción de la luz espiritual, física y espiritual. De manera que para ayudarnos a que nosotros vayamos siendo sensibles a esa recepción de luz, a esa expresión de luz que viene desde el centro, desde la propia galaxia, pues el mantra de Gayatri resulta especialmente útil para estos momentos que atraviesa la humanidad, tan importantes. La sexta estrofa, que es la invocación del maestro y el alumno, dice así: Harikihon Sham no Mitra Sham Varunaka Sham no Vavarpariyama Sham Tra Indro Bruhaspatihi Sham no Vishnu Rurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Prayaksham Brahmasi Tvameva Prayaksham Brahma Vadishyami Pritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tadmam Avadu Tadbhaktaram Avadu Avadu Man Avadu Bhaktaram Om Shanti Shanti Shanti. A continuación tenéis el significado de la invocación del maestro y el alumno. Esta es la segunda estrofa que no vimos el día anterior porque, como era la primera vez que os familiarizarais, la mayoría, algunos no, pero la mayoría os familiarizarais con los sonidos sagrados, con los mantras y el sánscrito, pues entonces no os quise producir una jaqueca, una congestión de cabeza. Pero ahora que ya algunos ya han empezado a practicar desde hace 3 meses algunos mantras y se están familiarizando con el uso de determinados sonidos sagrados, pues ahora en este segundo seminario ya os puedo dar esa invocación, que es la invocación del maestro y el alumno. La meditación en general dura media hora, nada más. Lo digo porque no penséis que es muy larga. Y luego la última parte que no vimos es la canción de Maitreya. La canción de Maitreya, o la invocación a Maitreya, al final, la última página, la penúltima página, después del punto número 8. Una vez que se termina la meditación, Parvati Kumar hará pues, unos cuantos años, no muchos, a lo mejor hará, no sé, 10 años o no más, no creo de 10 años. Pues él creó la invocación a Maitreya. Sabéis que Maitreya
es otro nombre conocido como el Cristo. De manera que el Cristo y Maitreya son los mismos seres. Entonces Erito está, en Oriente no se le conoce el nombre como Cristo, se le conoce como el nombre de Maitreya, tanto en India como en otros lugares de Oriente, por Maitreya o por Buda Maitreya. También hace poco el Dalai Lama hablaba de la futura reaparición del Buda Maitreya, hace referencia a lo que dice el tibetano, la reaparición de Cristo. Algunos grandes maestros, incluido Maitreya, pues reaparecerán dentro de unos cuantos años, cuando la humanidad haya hecho un trabajo importante de reestructuración y reformas de las estructuras actuales. Hoy en día no pueden reaparecer los maestros, porque hay que hacer un trabajo previo muy importante de limpieza y corrección de la mayoría de las esferas de la actividad humana. De hecho, hay un libro del tibetano que se llama La reaparición de Cristo, y hay otro libro más gordo, también con detalles, que se llama La exteriorización de la jerarquía. Ahí se habla de ese proceso en el que la jerarquía hace años que ha comenzado su exteriorización. De hecho, ya hace algunos años se está empezando a exteriorizar la jerarquía. Y hay determinados iniciados de la jerarquía que son ya los que forman parte de ese frente. Pero los maestros con mayúsculas todavía no pueden reaparecer, porque la humanidad tiene que hacer todavía un trabajo previo de transformación profunda de muchas estructuras que tenemos. La economía, la política, la educación, muchas cosas. Entonces es una invocación que creó Kumar dirigida a Maitreya, al Cristo, con la finalidad de, lo que decíamos esta mañana, de invocar energías las más puras, las más elevadas, del plano emocional, y que nuestro cuerpo emocional tenga un alimento lo más espiritual y lo más sublime posible. Cuando uno cada día pues pronuncia la invocación a Maitreya, pues muchos sienten pues justamente eso, que su corazón se va abriendo de una manera especial, y que cierta afinidad o que cierta corriente de amor surge de manera natural hacia el Cristo, hacia Maitreya. Entonces, mañana Fernando nos va a ofrecer la canción a Maitreya, pero cantada, ¿no? Mañana la cantará, ¿de acuerdo? Con la guitarra. Con la buena voluntad. Bien, y luego al final de la canción a Maitreya, pues está el significado, para las personas pues que tienen una gran necesidad de comprender mentalmente el sánscrito, pues aquí también está la tradición, la traducción. Entonces, nada más voy a pronunciar la primera estrofa, porque es un poco larga. Yagat Guru Namastubhyam Himalaya Nivasine Namaste Yuvyadekayam Maitreya Namo Namaha. Es una invocación muy bonita, no forma parte de la meditación, pero la mayoría de los grupos en todo el mundo, pues igual que la pronuncia Kumar, pues los grupos la cantan, ¿de acuerdo? Y es una invocación a Maitreya del Cristo. Bien, con esto pues ya hemos descrito la meditación. Está grabada y está también el papel en el CD del seminario exterior. También en este también la volveremos a apuntar para quien lo sienta. ¿En la meditación diaria entra el Guru Mantra?
Ah, pues yo no pensaba, estaba haciendo... Bien, el Guru Mantra lo añadió Kumar también hace pocos años, hará unos 5 o 6 años añadió la estrofa del Guru Mantra. Antes no se pronunciaba, pero hace 5 o 6 años Kumar la introdujo. Con lo cual, si a uno lo siente, ¿no?, pues se pronuncia. En todos los grupos también se pronuncia. El mantra dirigido al grupo. ¿Queréis que explique alguna cosa sobre lo que hemos hablado, alguna duda o que me extienda sobre algo? Lucas Sebastiano, porque se no lo ha comentado. ¿No lo comentamos? Loka es la estrofa número 8. ¿La tenéis? La 8. Se pronuncia Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Es la invocación de cierre y en el que la traducción es que todos los mundos, que todos los planos de la existencia estén en paz. No solo deseamos paz a nuestros alrededores, paz para nosotros, paz para nuestros allegados, sino paz completa para todos los mundos, para todos los planos de existencia. Esa es la invocación de las energías de esta estrofa. Que todos los planos, que todos los mundos de la existencia estén en paz. Con lo cual es más completo todavía que Shanti, sino que es una invocación mucho más amplia en su deseo, en su invocación. ¿Sí? Esto lo vimos en el seminario anterior. ¿Tuviste? Bueno, pues entonces, sí, vamos a ver. Esto lo explicamos en el seminario anterior. Cuando se pronuncia la invocación Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshvara, lo que se está invocando es a los tres logos, que es el primer rayo, el segundo rayo, el tercer rayo, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que es el aspecto creador del universo, el aspecto conservador y el aspecto destructor. O, en todas las tradiciones, es la Trinidad que conocemos. Osiris, Isis, Horus, en todas las tradiciones, Brahma, Vishnu, Shiva, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Primer rayo, segundo rayo, tercer rayo. De manera que se invoca en esta estrofa a los tres aspectos de la divinidad, a la Trinidad, y también se invoca a aquello con mayúsculas que está detrás de la propia divinidad, que es lo que llaman lo absoluto, lo que no tiene nombre, la consciencia del fondo, para Brahman en el Vedanta, y es aquello que está más allá del creador. Recordar la pizarra. Recordar que sobre la pizarra podemos dibujar mundos, soles, Pepito, fulanito, un sistema solar, un arbolito, y aquí podemos dibujar todo el cosmos, y esto es la creación. Y aquí estarían la Trinidad, el primer logos, el segundo logos y el tercer logos. Y esto lo vimos cuando dimos el curso de introducción a la sabiduría antigua. Allí lo vimos, ¿no? Allí las personas que quieran una base sencilla, muy sencilla de lo que es la enseñanza de la sabiduría antigua, pues puede escuchar los dos seminarios, el primero y el segundo. Y cuando hablamos al principio sobre el universo manifestado, pues vimos que de lo absoluto, de la seidad que se llama, de la conciencia del fondo, aparece en cada universo la Trinidad que comienza la creación. Pero hay algo más allá del creador, de la Trinidad. Y eso es lo que se llama la conciencia del fondo, que es la pizarra. Yo hago una creación, dibujo aquí todo lo que quiera, pero luego, cuando se acaba la creación, pues ¿qué nos queda? La pizarra. Y la pizarra
eternamente siempre está presente. Cuando aparece otro siguiente universo, con todo el despliegue de la creación, lo que se llama el día de Brahma, pues aparece todo eso dentro de la pizarra. Y la pizarra siempre está ahí. La pizarra no evoluciona. La pizarra siempre está allí, está más allá de las cualidades. Por eso se llama en el Vedanta para Brahman. Para Brahman es más allá de Dios. Y esto también está descrito en todas las tradiciones y libros sagrados. Dice el Antiguo Testamento, la oscuridad se movía por las aguas y a partir de aquí nació todo. Pues entonces eso es lo que se invoca en esta estrofa para acordarnos de que más allá de la creación está lo absoluto. Y lo absoluto es el germen más profundo, la realidad más profunda que existe en cada ser viviente. Lo absoluto está en cada uno de nosotros. Y es la realidad más profunda. Y ese absoluto es la base de la verdadera fraternidad. Lo que hay detrás de un vegetal, de un mineral, de un animal, de un ser humano o de un ángel, ese germen más profundo, que es lo absoluto, es lo que hay en todos los seres de la Tierra. Y por tanto eso es la realidad, el germen de la verdadera fraternidad universal. Bien, pues eso también lo terminamos de explicar y hace referencia a la Trinidad. ¿Alguna pregunta más sobre la meditación? Vale, pues entonces vamos a hablar ahora sobre el cuarto punto. A ver, el primer punto, ¿cuál es? Meditación. Y mirad los apuntes, no hagáis trampa. Segundo punto. Tercer punto. Carácter. Y el punto central. Un 10, Nos han dado un 10. Pues venga, pues vamos a hablar sobre el servicio. ¿De acuerdo? El punto central del triángulo. Bueno, el servicio es una de las 7 leyes de la vida del alma. Igual que la personalidad humana tiene sus propias leyes, el alma, los grandes maestros, los grandes videntes, los grandes rishis de la humanidad, vieron que en el mundo del alma, en el mundo del yo superior, donde están todos los grupos de almas, donde está nuestra alma inmortal, pues hay 7 leyes. 7 leyes que rigen la vida de las almas humanas. Una es la ley del sacrificio. Otra ley es la ley del impulso magnético. Otra es la ley del servicio. Otra es la ley de la repulsión. La ley del progreso grupal. Otra es la ley de la respuesta expansiva. Y por último, la ley de los 4 inferiores. Estas 7 leyes son leyes que afectan a la vida de nuestra alma. Y a medida que un ser humano va avanzando por la vida, va progresando en consciencia, pues esas leyes de la vida del alma empiezan a manifestarse y a expresarse a través de la personalidad. Un iniciado superior, él manifiesta en su personalidad
las siete leyes de la vida del alma, porque en su personalidad, como Alegra, ha logrado fundirse con el alma, pues él expresa de manera natural la vida del alma. Estas 7 leyes están explicadas con bastante lujo de detalles en el segundo tomo de Alice Bailey, que es el tomo de Psicología Esotérica. En el segundo tomo de los 7 rayos de Psicología Esotérica, que habla sobre todo del rayo del alma y el rayo de la personalidad y de otros aspectos, allí se explican brevemente estas 7 leyes de la vida del alma. Una de esas 7 leyes, por tanto, es la ley del servicio, que es una ley de la vida del alma. Quien tenga más interés, pues puede ir al tomo segundo de los 7 rayos y puede ahí tener más información sobre la ley del servicio. Vamos a intentar definir qué es el servicio. El servicio, por tanto, tal como se entiende esotéricamente, espiritualmente, es la irradiación natural del alma. Igual que una rosa produce un perfume, cuando el alma llega a determinado punto, exhala un perfume, y ese perfume del alma es lo que se llama el servir. Por tanto, servir es una manifestación natural de la vida del alma. Servicio no es hacer algo por los demás o hacer algo por el mundo. No, eso no es servicio. Porque el servicio no es un acto. Es una consecuencia de nuestra alma, de la consciencia del alma. Podemos decir que una rosa, cuando la olemos y nos resulta tan gratificante, está haciendo un servicio a nuestro olfato. No, ¿verdad que no? Una rosa simplemente expresa su perfume. ¿Hace algún servicio la rosa? Bueno, otra cosa es que uno crea que es un servicio, pero vamos a ver. La rosa, una rosa, no se está esforzando por hacer servicio para que tú la huelas. Es natural. Es natural. Es natural, pero Exacto. para su servicio. No. Forma de estar en el mundo. Pero no se está esforzando para hacer un servicio para que tú la huelas. ¿Seguís? Sí. Lo mismo ocurre con el servicio. El servicio es el instinto natural del alma, el aroma del alma. Por tanto, servicio no es un acto. Voy a hacer servicio en la Cruz Roja o en la aquella ONG. No. Eso es otra cosa. ¿Vale? Estamos dando una visión profunda y esotérica de lo que es el servicio. Lo iremos aclarando por qué se confunde el servicio con otras cosas. ¿De acuerdo? Por tanto, igual que la personalidad tiene un instinto básico, que es el deseo, el alma tiene un instinto básico, si podemos decirlo, porque el alma no tiene instintos, que es el deseo hacia el bien del grupo. Un deseo hacia el bien grupal. Y eso es servir. Cuando la personalidad de un buscador empieza a estar en contacto poco a poco con la energía del alma, porque empieza a recorrer el sendero espiritual conscientemente, se va esforzando, se va disciplinando, va formando su carácter, va meditando, poco a poco el alma empieza a influir en su personalidad. Y poco a poco le empieza a transmitir a la personalidad su instinto espiritual, que es el deseo de servir. Por tanto, el instinto divino del servir del alma empieza
a traslucirse a través de la personalidad, empieza a expresarse a través de la personalidad, porque la personalidad empieza a ser dúctil y flexible ante el alma. Por eso el deseo de servir a los demás solo aparece en los seres humanos que están ya en el camino espiritual. No aparece alguien con instintos primitivos, de manera primarios. De manera que llega un punto en la vida del buscador que empieza a sentir ese deseo de servir a los demás, de ayudar a los demás. Pero ese instinto no viene de la personalidad. ¿Me explico? Viene del alma. Pero eso también al principio del camino espiritual puede traer algunas consecuencias debido a que el aspirante, el servidor que comienza, pues no tiene la personalidad todavía pues muy preparada, muy flexible, muy dúctil al alma. Y eso, por tanto, hay que conocer que dentro del campo del servicio, eso a veces trae problemas. Cuando un buscador empieza a sentir ese instinto del alma de servir, pero como la personalidad no está todavía purificada o limpia, pues entonces ese instinto del alma de servir, la personalidad lo interpreta a su propia manera. ¿Seguís? Bien. Por tanto, cuando mediante el trabajo interior la persona se va haciendo flexible y dúctil al alma, ese instinto del alma de servir empieza a expresarse de manera natural. Pero a veces la persona, pues como todavía es un principiante, siente ese impulso de servir a los demás y lo hace de manera impetuosa. Ocurre muchas veces. Va a su bola. Intenta servir a pesar de lo que le digan los compañeros, se fija una meta, él siente que tiene que servir y arrasa con todo. Esto ocurre muchas veces en los grupos. Que hay gente que siente ese genuino sentimiento de servir, pero luego, como la personalidad todavía no es flexible y le falta todavía experiencia, pues entonces más bien esa persona hace servicio, pero por donde va arrasa. Por donde va a veces incluso hasta destruye. Porque es su ímpetu y es que ni escucha a nadie y va a su bola. Por eso a veces estos principiantes que captan este sentimiento del servicio tienen que ser pues un poco neutralizados por los servidores más antiguos, con más experiencia, porque son una fuente muchas veces de problemas. ¿Vale? Bien. Cuando la personalidad siente ese deseo de servir y lo siente solamente como respuesta a una necesidad, eso va por buen camino. Cuando se responde ante la necesidad, una cosa es responder ante la necesidad que nos llega a la vida, en la vida, y otra cosa es tener un proyecto de servicio y empezar a servir a lo mejor cuando no hay necesidad. Y ahí es donde la personalidad entonces empieza a interferir con el alma. Esos son las pegas o los problemas que va poniendo la personalidad ante la energía que va descendiendo, la energía del servicio que fluye desde la propia alma. Cuando no hay obstrucción por parte de la personalidad, el servicio emana de manera espontánea. Hay una necesidad,
detectamos una necesidad y entonces esa situación la recogemos en el centro del corazón y damos una respuesta desde el centro del corazón. Si damos otra respuesta porque tenemos nuestro propio proyecto o que vamos a la nuestra y que no escuchamos a nadie, esa respuesta no es desde el corazón, es una respuesta desde el plexo. Por tanto, una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta para ver que vamos por el buen camino es que el servicio surja como una respuesta natural ante cualquier necesidad. Si no lo hacemos así, nos estamos metiendo en un camino de servicio. Y que será una fuente de problemas para él y para la gente. ¿Me explico? Sí. Entonces, se sirve nada más donde se es necesario. Para eso el corazón tiene que estar abierto, el centro cardíaco, ante el medio ambiente, las situaciones, las personas, y a partir de esa necesidad que capta nuestro corazón, entonces surge el instinto natural de nuestra propia alma de satisfacer esa necesidad. Y eso es la manera correcta como fluye la energía del servicio sin obstrucción de la propia personalidad. Un apunte. Servir es llenar o satisfacer una necesidad que registra nuestro corazón. En cualquier campo. Porque el servicio puede ser dar una respuesta a una necesidad a nivel físico, a nivel material, cubrir necesidades materiales de todo tipo, cubrir una necesidad a nivel emocional, aconsejar, curar, sanar, o satisfacer una necesidad a nivel mental, como puede ser enseñar, asesorar, aconsejar. Pero en el servicio siempre intentamos dar lo que el otro necesita, no lo que nos pide o lo que desea el otro. Porque muchas veces en la vida nos piden cosas, oye, y resulta que nuestro corazón nos dice y nuestra intuición nos corrobora que eso no es lo que necesita esa persona. Por tanto, hay que distinguir entre lo que el otro necesita y lo que está pidiendo o deseando. Y eso es sutil a veces. Por tanto, eso requiere discriminación, requiere discernimiento. Por tanto, el verdadero servicio está lo que el otro necesita, no lo que pide o lo que desea. Bien, después de ver esto, entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que en el tema del servicio, el énfasis que se tiene que hacer siempre no es el énfasis en los detalles prácticos de cómo servir, sino el énfasis siempre tiene que estar en lograr un contacto cada vez más fuerte con nuestra propia alma. Porque si nos concentramos y focalizamos mucho en los aspectos y detalles del servicio, entonces podemos meternos en un berenjenal, en un extremismo. Por tanto, el énfasis tiene que estar en el contacto con el alma. En ser cada vez mejores instrumentos para nuestra alma. Porque a medida que seamos mejores instrumentos de nuestra alma, el instinto divino del servir del alma será el que fluye a través de la personalidad, sin obstrucciones y sin tergiversaciones. Bien, hasta aquí me voy explicando. Vale, entonces vamos a ver ahora otro aspecto en relación con la vida de servicio, que es la espiritualidad y el servicio. Existe una ley en la vida espiritual que es parecida a lo que nos ocurre a todos nosotros cuando comemos. Nosotros cuando comemos
hacemos la digestión y tenemos que digerir la comida. Bien. De una forma parecida, cuando adquirimos conocimiento o adquirimos sabiduría, si ese conocimiento no lo digerimos, no se transforma de alguna manera en nuestro interior en forma de hacer algo útil por los demás, pues eso nos puede producir simplemente una congestión. Por tanto, igual que la comida la tenemos que digerir y asimilar, lo mismo tenemos que hacer con todo lo que vamos estudiando a lo largo de la vida espiritual. Sin el servicio no se puede experimentar la verdadera espiritualidad. Fijaros en la vida de la mayoría de los discípulos iniciados del planeta. Todos han sido verdaderos ejemplos de servicio. Y eso es una gran lección para todos nosotros. Por eso, la verdadera espiritualidad sin servicio no se puede transformar. Hay personas que dicen, bueno, pues tengo que hacer algo útil por los demás, ¿por dónde comienzo? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues el servicio simplemente comienza donde estás. No hay que hacer nada extraordinario para servir. La vida nos ha puesto en determinados lugares para ser útiles a los demás. Allí donde estés puedes hacer un servicio. Porque el servicio no es hacer algo, es una orientación interna para satisfacer la necesidad humana y para ayudar a los demás. Por tanto, si yo soy ama de casa o cocinera, haciendo esa labor yo puedo hacer un gran servicio, porque yo puedo hacer la comida de cualquier manera, con mala gana, o puedo hacer yo la cocina, puedo cocinar pues con muy buenas energías, puedo cocinar la comida con amor, puedo cantar mantras o hacer oraciones, y todo eso se impregna dentro de la comida. ¿Sabéis que hay grandes iniciados que son grandes cocineros y que cocinando curan a la gente? Porque cuando nos comemos la comida, nos cocinamos también los sentimientos del cocinero. Eso en sí mismo requiere toda una ciencia. El arte de comer, porque lo que pone en su corazón o en su plexo solar la persona que cocina, eso no lo estamos comiendo nosotros. Porque tampoco es conveniente comer en cualquier lugar. No es conveniente comer en el metro, en el autobús. ¿Verdad que no comemos en el servicio? ¿Por qué? Porque hay determinadas energías en cada lugar. Por tanto, una cocinera, una ama de casa, pues puede convertirse en una fuente de salud para toda su familia o para otras personas. O si está en un restaurante, puede ser una fuente de salud para todos los clientes que vengan. Yo sí vendo billetes en el metro de Barcelona, no los vendo, pero si los vendiera, yo a cada persona que viene puedo darle un billete con mala cara, pensando solo en el sueldo que voy a cobrar el último día del mes, o puedo dar cada billete pues con una sonrisa, deseándole internamente a esa persona lo mejor en su vida. Eso es servicio. Servicio no es irse a la Cruz Roja o a un ONG los miércoles de 7 a 8. Eso puede estar bien, pero servicio es una orientación en la vida, es una orientación interior. De manera que todo lo que hagamos en la vida diaria, las 24 horas, puede ser una actividad de servicio. Todo. No hay nada que no podamos transformar en servicio. Que alguien me diga una actividad en la que no podamos transformar en servicio, por favor.
la que sea. Y veremos cómo se puede transformar cualquier actividad, cualquier profesión, cualquier cosa. Trabajar en un banco, ser asesor financiero, cualquier cosa. Se puede transformar en servicio si tenemos esa orientación. ¿Sabéis? Kumar fue asesor financiero durante muchos años, durante toda su vida en India. Y había gente que lo conocía y decía, caramba, esta persona, ¿cómo puede ser asesor financiero? ¿Cómo puede asesorar a grandes empresarios, a grandes fortunas, en cómo tenían que invertir el dinero y al mismo tiempo ser el instructor espiritual de todo un grupo de más de 5.000 personas en India y 1.500 personas en Occidente, y al mismo tiempo ser asesor financiero? ¿Cómo es posible? Eso no está reñido, pues sí. Porque no hay ninguna actividad en la vida que no se pueda transformar en una actividad de servicio. Todo. Plantar patatas, plantar coles, ser maestra o maestro en una escuela. ¿Sabéis la magia que se produce en una clase cuando el profesor o la profesora, en vez de estar pensando en el sueldo del último día del mes, está pensando solo en hacer el mejor trabajo posible y en despertar las almas de esos niños? El impacto no se puede comparar. Una actitud crea magia, crea milagros, cambia vidas de esos niños, las cambia. Y la otra persona que solo está pensando en la paga del último día del mes, pues está perdiendo una gran oportunidad. Por tanto, no hay ninguna profesión, no hay ninguna actividad que no se pueda transformar en servicio. Y si pensamos que no hay que haya alguna actividad, entonces tenemos que replantearlo porque todavía no entendemos bien las cosas. Tú eres platero, ¿no? ¿Se llama platero? Pues no puede él en su trabajo distribuir belleza, distribuir amor en todos sus trabajos. No puede magnetizar cada medalla con amor para cuando la reciba cada cliente. El amor que ponemos en cada cosa en la vida, eso se impregna en lo que hacemos. Por tanto, el servicio es una orientación de nuestra alma. Y por tanto, no tenemos que hacer servicio en una ONG o irnos al Quinto Pino o a la Cruz Roja. Una persona puede ser voluntaria de una ONG y ser una persona profundamente egoísta. Y una persona no puede ser voluntario de ninguna ONG y ser una persona muy profundamente espiritual y de servicio. Por tanto, este concepto tenemos que irlo cambiando, porque todavía tenemos ciertas ideas un poco a veces de la era anterior, de la era cristiana, y esto tenemos que irlo poco a poco cambiando. ¿Cuáles son las características de un verdadero servidor? Características. La primera característica es la inofensividad. Vuelve a salir por aquí. Fijaros lo importante que es la inofensividad. Cuando uno sirve a los demás, tiene que intentar siempre no hacer daño a nadie. Ser inofensivo. Pero no solo inofensivo con otro individuo. También se le pide a la persona que está en el camino del buscador que además de ser inofensivo a nivel individual, sea también inofensivo a nivel grupal, a nivel de su grupo. ¿Por qué? Porque a los aspirantes espirituales de la nueva era se les está pidiendo más que los aspirantes de la era de Piscis. Y ahora todo el tema es grupal.
el trabajo es grupal. Fijaros que una de las 7 leyes de la vida del alma es la ley del progreso grupal. El alma progresa en grupos de almas, no progresamos individualmente. Nos elevamos en grupo. Las iniciaciones hoy en día ya son grupales, ya no hay iniciaciones individuales. Por tanto, esto requiere un cambio también en la metodología que teníamos hasta ahora y que se nos había enseñado. Por tanto, tenemos que ser a la hora de servir inofensivos, pero también inofensivos a nivel grupal. Con lo cual, ¿esto qué requiere? Pues requiere abstenerse de cualquier cosa que perjudique al grupo. Cualquier crítica dañina hacia el grupo. Por eso, una regla es que no critiquemos en un grupo, cuando es nuestro verdadero grupo, y que tengamos, si podemos, lo que se llama un silencio elocuente. Por tanto, lo que se le pide ahora al buscador del Arada Acuario se le exige un poco más que en el pasado. Por tanto, ahora el tema es grupal. Y por tanto, esa inofensividad, que hasta ahora era individual, también tiene que darse un paso más y tiene que ser inofensividad grupal. ¿Sabéis? Cuando participamos de corazón en un grupo, tenemos responsabilidades. El primer punto, la primera responsabilidad es la unidad de grupo. Luego viene la meditación de grupo, todos igual, y luego aparece un servicio de grupo a la sociedad, en grupo. Por tanto, la unidad de grupo es muy importante. Es un tema que hay que meditar profundamente porque estas reglas están cambiando, ya no son como en el pasado, en el que uno se iniciaba individualmente, uno avanzaba individualmente, y ahora todo el tema ha cambiado completamente. Luego, la siguiente característica es dejar a los demás que sirvan como les parezca mejor. Si estamos en un grupo, tenemos que dar libertad total a cada hermano de grupo para que sirva de la mejor manera que crea conveniente. No tenemos que decirle a nadie en qué tiene que servir. Simplemente tenemos que apoyar a esa persona. Y cada uno tiene que escoger libremente aquella esfera de actividad, aquel canal que va a utilizar para servir como mejor le parezca. Por tanto, no decir a los demás en qué tienen que servir. Cada uno tiene que ir encontrando su propia expresión de servicio a la vida. Tercero, ayudar a los demás a permanecer en el ser espiritual. Igual que nosotros estamos intentando permanecer en nuestro ser espiritual, pues lo que sí podemos hacer es ayudar a los demás para que ellos permanezcan. Porque lo más importante, ya lo hemos visto, es intentar mantener ese contacto con nuestra alma, con nuestro yo superior, durante la vida cotidiana. Y eso es lo que produce luego todo lo demás, el servicio y las demás cosas que van apareciendo en la vida. Por tanto, no tenemos que decirle a los demás en qué tienen que servir, sino simplemente ayudar internamente a que los demás permanezcan en su propia alma, en su propio ser espiritual, así como nosotros lo estamos aprendiendo. En la era de Piscis, hasta ahora, los tipos de grupos funcionaban como un sistema solar. Hasta ahora, los grupos funcionaban, había un líder, y alrededor del líder
estaba el grupo, con las mejores intenciones, está claro. De manera que, igual que en un sistema solar tenemos un sol central y tenemos los planetas que giran, pues en los grupos espirituales, en el área de Piscis, hay un líder y los demás, de alguna manera, son satélites que giran en torno al líder. En la era acuariana, en la era que ya hemos entrado, esta forma de trabajar en grupo ha cambiado radicalmente. Ahora el líder desaparece y cada uno de los integrantes del grupo se tiene que convertir a sí mismo en un sol radiante. Todos son líderes. No hay ningún líder a través del cual, en torno al cual giren los componentes del grupo. Todos son líderes, todos son planetas, son soles que se reúnen para trabajar en grupo con una finalidad de servir al mundo. Porque está claro que, digamos, los grupos espirituales, si no hacen un trabajo en beneficio del mundo, no tienen ningún sentido. Un grupo espiritual no es un grupo de meditación o un grupo de estudio. Eso no tiene ninguna finalidad. ¿Qué beneficio tiene la humanidad? ¿Qué necesidades concretas está satisfaciendo ese grupo de estudio? Por tanto, cuando ese grupo de personas, cada uno intenta permanecer en su propio ser espiritual, y todos se reúnen, cada uno siendo un propio sol, el propio sol de su propia vida, entonces, para ellos lo más importante es, por tanto, mantener la unidad del grupo. De aquí la inofensividad, la carencia de crítica, el amor, la ayuda compartida para que cada uno permanezca en su propio ser espiritual. Para mantener la unidad de este grupo, por eso el grupo necesita una fuerza cohesiva que sea superior a la del propio grupo. De aquí la importancia de la meditación grupal diaria. Una meditación cada 15 días, cada mes, eso no consigue fusionar a un grupo durante años y durante vidas. Cuando ese grupo de personas hacen todos la misma meditación, cada día, llegan a desarrollar afinidades internas, afinidades telepáticas. Se empieza a desarrollar una unión espiritual de las propias almas. Y eso no se rompe ni con la muerte. Porque luego continúa, y los grupos avanzados, los que han pasado al otro lado, siguen trabajando con los que están todavía aquí encarnados. Y se volverán a ver en la vida siguiente. Esa es la fuerza cohesiva de los verdaderos grupos de la nueva era. Y por último, esa unidad, ese amor en un grupo, anclado por esa misma meditación de todos los miembros diaria, finalmente llega un punto en el que se transforma en un servicio grupal, que emana de del propio aroma del alma de ese grupo. Como una rosa, ese grupo exhala finalmente su aroma. Y entonces se compromete para satisfacer las necesidades de la humanidad allí, en su pueblo, en su ciudad, en su nación, y se entrega en cuerpo y alma a satisfacer esas necesidades. Este grupo, por tanto, con estas características, es ayudado, por tanto, desde los círculos superiores, porque está trabajando de acuerdo a la nueva era. ¿Todos juntos el grupo a diario? No, físicamente no tienen que reunirse. Físicamente no. Cada uno en su casa. De cuando en cuando, si nos podemos ver en momentos importantes del mes, las lunas llenas, las lunas nuevas, otros momentos, nos podemos reunir juntos. Y hacemos todos juntos la misma meditación. Y todos juntos. Y si no, cada uno en su casa. Y de vez en cuando nos podemos reunir
para pues compartir una comida en grupo. Podemos aprovechar una meditación de grupo para luego comer lo que hemos traído y comerlo en comunión, porque como antes ya hemos dicho, esa comida está bendecida con las energías que hemos invocado. Pero por favor, cuando os reunáis en grupo para compartir la comida después de una meditación, hacerlo en el mayor silencio posible. Y después de las meditaciones de grupo, aunque no haya comida, lo ideal es que antes nos veamos, hablemos, nos abracemos, meditemos y nos vayamos a nuestra casa. ¿Por qué? Porque las energías espirituales que invocamos hay que digerirlas. Y si nos ponemos a hablar después de una meditación, vomitamos la energía espiritual. No dejamos que se ancle. Estamos hablando de anclaje y después de meditar nos vamos a hablar o de tapas. O hablamos cha-cha-cha, media hora o una hora. Es imposible que se queden ancladas las energías tan sublimes que hemos invocado. Por tanto, después de las meditaciones del grupo, cada uno se tiene que ir en silencio a su casita. Eso nos transforme. Si no, lo vomitamos. No se queda con nosotros. Eso hay que aprenderlo y hay que practicarlo. Por tanto, que en el tema del servicio hay cosas que están cambiando. Y esto hay que saberlo. Simplemente que cada uno diga, o se diga a sí mismo, si yo quiero funcionar como el área de Piscis o quiero funcionar como el área de Acuario. Lo que los maestros están pidiendo es el trabajo de grupo. ¿Falta que sea a la misma hora la meditación? No hace falta que sea a la misma hora. Pero que todo el mundo haga la misma meditación. Eso sí. Y cuando se vean todos juntos, que hagan la misma meditación. Cada uno en su casa y a la hora que uno crea conveniente. Eso crea la unidad de alma, la unidad telepática. Y esa unidad va creando unos vínculos invisibles que nada puede romper. Por tanto, esta es una nueva manera, tal como la enseña el maestro tibetano, tal como la enseñan muchos maestros, si queremos aprender a trabajar queremos aprender a trabajar en la nueva era. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Sí, lo que comentas que aparte de que por ejemplo, como la de que da unas directrices a seguir, un maestro, otro llama un gurú, porque si no, ¿cómo se cohesiona el grupo? Sí. Pero esto no es un grupo. No, ya. Yo te estoy hablando, por ejemplo, del grupo... Esto es una clase. Ya. Esto es una clase. Por eso te estoy diciendo. En el que yo comparto lo que sé, comparto mi experiencia, pero esto no es un grupo. Un grupo es lo que hemos hablado. Una serie de personas que se reúnen con un profundo amor entre ellos, con inofensividad, con ganas de tirar adelante, absteniéndose de toda crítica, viendo lo mejor y lo más sagrado en cada hermano, meditando juntos, haciendo la misma meditación, y poco a poco saldrá un proyecto de grupo que tendrá un impacto verdadero allí donde estén. Porque la jerarquía ya no trabaja con individuos, solo trabaja con grupos. Y un maestro utilizará aquel grupo una vez que sirva a la sociedad para transmitir su energía a ese grupo. Y por tanto su impacto será extraordinario. Por tanto, hay que aprender las nuevas maneras de trabajar en grupo. Pues os digo, esto no es un grupo, esto es una clase. Aún así, Si queréis formar un grupo, ya sabéis cómo hay que organizarse según las energías de la nueva era y según lo que los maestros nos están demandando. aún así debería de haber alguien que dirigiera un poco el grupo, ¿no? A la hora de quedar, a la hora de reunirse, ver más o menos una planificación
impresión de lo que se va a hacer o algo? Bueno, pero esa tarea se puede compartir o se puede dividir entre varios miembros del grupo. Una cosa es hacer de coordinador para coordinar las actividades, y esa tarea de coordinador no es conveniente que siempre la haga la misma persona. Conviene que vaya rotando. ¿Por qué? Porque hay que romper con esa manera de pensar de que hay una persona que es el centro del grupo. No, a partir de ahora cada miembro del grupo es un sol. Y el grupo son una reunión de soles reunidos. Y se acabó el centro del grupo. Ya no hay centro del grupo. ¿Explico? Y eso requiere romper con ciertos esquemas del pasado. Y eso a veces no es fácil. Porque romper con los esquemas o con las creencias exige cierto esfuerzo. La pregunta es, ¿y estos grupos que se han reunido, por ejemplo, cuando en mayo en la plaza de Madrid, y eso va a hacer meditación? Eso Siempre que se reúne un grupo de personas de buena voluntad, con una finalidad espiritual, con una finalidad positiva, eso es positivo. Otra cosa es el impacto que eso tendrá en el mundo. Pero en principio es positivo. Pero eso no es una actividad de grupo. Pero eso es positivo. Cuando se reúnen un grupo de personas de buena voluntad, con aspirar a ayudar y a servir. No, era para hacer meditación, porque había grupos de los del Fondo Chile Comunitario, pero luego había también grupos que hacían meditación. Bien, pues eso es positivo. Eso era es positivo, pero veis la diferencia, ¿no? De ese grupo que se reúne puntualmente, esporádicamente, que nadie se conoce, para hacer una meditación grupal, al funcionamiento de un grupo de la nueva era. Porque este grupo, cuando se consolida y se mantiene, repito, sus lazos no los puede romper ni la muerte. Y esto es una realidad. Y ese grupo será utilizado por la jerarquía, por los maestros. Y eso es otra realidad. ¿Por qué? Porque todos demuestran que están comprometidos en el trabajo interno, en mantener la unidad, en meditar internamente, en permanecer en su ser espiritual, y finalmente a ese grupo le llegará su servicio, la tarea que tiene que realizar en su localidad, en su ciudad o en su país. Y ese trabajo grupal tendrá el visto bueno de la jerarquía. Y su impacto será un impacto importante. Ese es el funcionamiento ideal. Y es lo que hay que intentar lograr. Otra cosa es que pues, no podamos, tengamos impedimentos, tengamos limitaciones. Bueno, eso es otro asunto. Pero hay que esperar, hay que intentar llegar a funcionar de esta manera. Dime, Luis. No, a raíz de lo que acaba de decir, ¿no? Esto hay que hacerlo bien, como todo lo importante. Como todo en la vida. Pero requiere un grado de perfección muy elevado, ¿no? Y yo veo un paralelismo en la posibilidad de estar equivocado, en la posibilidad de no hacerlo bien, en la posibilidad de la necesidad de progresar, tanto en el servicio como en la unidad. El servicio requiere un diagnóstico diferencial muy preciso para que no sea un servicio para mí, en base a la necesidad de identidad que todos tenemos. Es decir, cuando una persona se ve útil, esa utilidad satisface mucho al ego. Y una persona cuando es útil porque es una característica del alma, es un alma bendita, es un alma positiva, es un ser positivo. Entonces, el diagnóstico diferencial es ¿de dónde me proviene mi intención de servicio o la intención de servicio? Es decir, ¿a qué respondo cuando doy un servicio? ¿A mi ego, a mi insuficiencia de identidad o a una cosa que ya tengo tan trabajada que lo hago porque me da la gana? No sale como una obligación ni como algo que yo tengo que hacer, sino que se hace sin que yo intervenga. Por eso digo que la purificación de intención y de dónde proviene
la intencionalidad de una cosa es importantísima. Requiere una pureza de alma tan grande que, como tú bien dices, las buenas voluntades hacen tanto daño como las personas que, sin haber cuajado en una realidad física para abocar a un servicio personal, pues se mete a Salvador del mundo. Y lo veo también, paralelo a esto, el concepto de unidad. Cuando creemos que porque estamos muy unidos estamos en la verdad, podemos caer en la radicalidad, en el fanatismo, en el sectarismo. Entonces, sin esto querer hacer ningún mal servicio a lo maravilloso que estás hablando y como te entiendo, pero sí creo que es importante repasar a cada momento dónde estamos, qué queremos, qué es lo que nos lleva, cuál es la trascendencia de nuestros actos, a quién servimos, si estamos purificados para hacer esto o estamos valiéndonos de hacer esto para purificarnos, cosa que cambia mucho. Yo veo en la unidad algo tan valioso como peligroso, porque cuando va a otros grupos religiosos y empiezan, porque Dios es este, porque yo tengo la verdad, pues ya empiezo a sentir que es más de lo mismo, y tanto daño se ha hecho en nombre de Dios, que veo el nombre de Dios como se ha querido utilizar a Dios, no el nombre de Dios. Que esto requiere mucha purificación personal. De esto hablaremos luego un poquito y mañana, porque existe el espejismo del servicio. Eso, espejismo. Hablaremos de la importancia de analizar nuestros motivos, que es lo que dice, y nos dice que todas estas cuestiones son muy, muy delgadas, como el filo de la navaja. De manera que de esto hablaremos, Luis. Venga, pues vamos a variar el programa, vamos a tomar algo, unas cubitas, alguna cosa.